bienvenidos. En este video vamos a comenzar a ver el tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos como lo son los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos se caracterizan porque su función química primordial, es decir, en todos los compuestos que se caractericen por ser óxidos, va a presentar el oxígeno que va a participar en la formación del compuesto con una carga negativa de -2. Aquí vamos a hacer referencia a que esta M mayúscula va a corresponder al símbolo del elemento químico que sea metálico y que por su parte va a aportar en la formación del compuesto una carga neta positiva de acuerdo a lo que indique su catión. Esto significa que cuando se forme el compuesto, bueno, pues literalmente este exponente que está aquí en la parte superior derecha se va a poner de forma cruzada como subíndice del oxígeno y a su vez este exponente o número de oxidación que está manejando esta función química del oxígeno de -2 se va a poner de forma cruzada como subíndice del elemento metálico. La estructura general de una fórmula formada por un óxido metálico es como sigue, es decir, va a ser el símbolo del elemento con un subíndice de 2, el elemento oxígeno con el respectivo subíndice de acuerdo al número de oxidación que estaba manejando el elemento metálico. Generalmente se utilizan tres tipos de nomenclaturas para nombrar los compuestos inorgánicos: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura Stock. Conforme fueron descubriendo los elementos químicos de la tabla periódica, descubrían que utilizaban o que actuaban en la naturaleza con un número de oxidación determinado. Sin embargo, poco a poco con los descubrimientos científicos fueron encontrando que los elementos en la naturaleza participan a veces con más de un número de oxidación. Esto significa que al paso del tiempo, la nomenclatura tradicional dejó de ser ahora sí que funcional con respecto a cómo nombrar ciertos elementos químicos cuando se unían y formaban compuestos. Así que, debido a ese hecho, se comenzó a establecer la nomenclatura sistemática y después una forma mucho más sencilla de nombrar los compuestos químicos, la nomenclatura Stock. Vamos a analizar el hecho ¿por qué la nomenclatura tradicional dejó de ser funcional? Fíjense bien, cuando uno nombra un compuesto mediante la nomenclatura tradicional, se coloca la palabra óxido más cualquiera de las siguientes conjugaciones. Es decir, si el elemento químico simplemente trabaja con un número de oxidación, se va a utilizar la palabra óxido más la raíz del elemento con terminación -ico. Si el elemento trabaja con dos números de oxidación, se va a utilizar la palabra óxido más la raíz del elemento con terminación -oso para aquella formación en la cual el elemento químico utilice el número de oxidación más pequeño, y se va a utilizar la palabra óxido más la raíz del elemento con terminación -ico para la formación del compuesto cuando esté utilizando el elemento el número de oxidación más grande. Ahorita vamos a aterrizar esta situación. Sin embargo, esto me limita a que solamente puede, en algunos casos, el elemento formar 4 compuestos con 4 números de oxidación diferente. Y ustedes van a poder encontrar en las tablas periódicas actuales elementos químicos que a veces aparecen con 6 números de oxidación, incluso con 7 números de oxidación, incluso 5 números de oxidación, para lo cual no podemos establecer en la nomenclatura tradicional cómo nombrarlos simplemente a 4. Es decir, si el elemento químico participa con 3 números de oxidación, bueno, en ese caso vamos a considerar hipo, raíz del elemento, terminación -oso para la número de oxidación mucho menor. Luego, para la que sigue, la intermedia, la raíz del elemento con terminación -oso y la raíz del elemento con terminación -ico para la mayor. Pero si el elemento químico trabaja con 4 números de oxidación, bueno, entonces vamos a poder aprovechar las 4 terminaciones con sus respectivos prefijos y sufijos que nos indica la nomenclatura tradicional. Así pues,
vamos a basarnos para nombrar dichos compuestos de acuerdo a la hoja adjunta que les coloqué sobre los números de oxidación que se utilizan en algunos elementos para nombrarlos mediante la nomenclatura tradicional. ¿Esto por qué? Porque, como ya les comenté, con el paso del tiempo estas tablas periódicas se fueron actualizando. Esta tabla periódica es bastante sencilla porque tiene como máximo en algunos compuestos siempre hasta el límite 4 números de oxidación, para lo cual nos va a ayudar a nombrarlos mediante la nomenclatura tradicional. Eso no significa que sea correcto o que sea incorrecto, porque incluso ustedes van a poder encontrar otras referencias, otros videos o incluso otros libros donde se mencionen cómo nombrarlos de forma diferente, probablemente con una estructura muy similar, pero de forma diferente a final de cuentas. Como ustedes deben de saber, tienen que adaptarse de acuerdo a la nomenclatura que se esté manejando, por ejemplo, en su empresa cuando vayan a trabajar, o por ejemplo, en los reactivos químicos, que casi siempre utilizan la nomenclatura stock. Pero esas pequeñas variantes son insignificantes al momento de perseguir, encontrar, nombrar simplemente de la forma más sencilla un compuesto químico. Bueno, pues yo les presento esta estructura, la cual es bastante válida y se cumple en la mayoría de las ocasiones. Con respecto a la nomenclatura sistemática, se va a utilizar el prefijo numeral más las palabras óxido de, más un nuevo prefijo numeral, más el nombre del elemento. Y para la nomenclatura stock se utiliza la palabra óxido de más el nombre del elemento, y se va a adicionar entre paréntesis y con número romano la valencia del elemento, en este caso pues el elemento metálico que se va a ir modificando. Bueno, vamos a proceder a los ejemplos para poder aterrizar toda esta información. En primer lugar vamos a ver el ejemplo del hierro. El hierro lo podemos encontrar en nuestras tablas periódicas con un número de oxidación de +2 y con un número de oxidación de +3, es decir, el catión hierro +2 y el catión hierro +3. Cuando se va a agrupar para formar el compuesto óxido de hierro y utilizando el número de oxidación menor, en este caso 2, lo que pasa, como les había comentado, este subíndice va a pasar, número de oxidación va a pasar como subíndice para el oxígeno y este número de oxidación va a pasar como subíndice para el hierro. Ahora daríamos lugar a la formación del compuesto Fe2O2. Sin embargo, aquí tengo una tachita, esta estructura es incorrecta porque siempre se tiene que establecer la forma más sencilla o simplificada de un compuesto. Esto significa que si le puedo sacar mitades a esos dos y dejar simplemente expresado el compuesto como FeO, es decir, monóxido de monohierro, en este caso nombrándolo con la nomenclatura sistemática, encontramos la forma más sencilla de la molécula y así pues podemos expresarla de forma mucho más sencilla. También, si se va a unir el catión hierro +3 con este grupo funcional de oxígeno -2, bueno, este número de oxidación del oxígeno pasa de forma cruzada al hierro y el número de oxidación del hierro pasa de forma cruzada al oxígeno. Y así formamos este compuesto que es Fe2O3. Bien, quiero que noten cómo quedó la estructura del óxido de hierro cuando se utiliza un número de oxidación menor y la estructura del óxido de hierro cuando se utiliza el número de oxidación mayor. Esto significa que para nombrarlo con la nomenclatura tradicional voy a hacer uso de la palabra óxido de más la raíz del elemento con terminación oso para la estructura que utilizó el menor número de oxidación para el hierro. Y voy a utilizar la palabra óxido de más la raíz del elemento con terminación ico para formar el nombre del compuesto que utilizó la estructura del hierro +3, es decir, el número de oxidación más grande para el hierro. Aquí tenemos las dos estructuras que formamos aquí en la parte superior, FeO y Fe2 oxígeno 3. Y aquí tenemos cómo se nombró para el número de oxidación menor, que me quedó como óxido ferroso, y para el número de oxidación mayor, que me quedó como óxido férrico. En este caso, como el hierro presenta dos números de oxidación, pues entonces utilicé estas dos terminaciones que están aquí.
Para nombrarlo mediante la nomenclatura sistemática, siguiendo estas reglas que están aquí arriba, bueno, entonces tengo que utilizar el prefijo numeral que está delante del oxígeno. Si ya se dieron cuenta, casi siempre cuando se nombra un compuesto químico, se nombra de derecha a izquierda. Es decir, si se fijan, primero utilizamos la palabra óxido y después se nombra al elemento. En este caso, se utiliza el prefijo numeral mono. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos, aquí hay un 1 como subíndice del oxígeno. Entonces utilizamos monóxido de monohierro, porque también hay un 1 aquí, aunque no lo veamos, que está como subíndice del hierro. En este caso, generalmente la mayoría de las referencias omiten los prefijos mono, y por eso aquí les coloqué entre paréntesis que también se puede nombrar simplemente óxido de hierro. Ahora vamos a nombrarlo mediante la nomenclatura stock, que para mi gusto es la más sencilla. En este caso se utiliza la palabra óxido de más el nombre del elemento, que en este caso es el hierro, y el número de oxidación con que trabaja el elemento en número romano. Eso significa que de forma bastante sencilla podemos nombrarlo como óxido de hierro 2. Ahora vamos a nombrar la estructura formada para el óxido férrico. Como se dieron cuenta cuando armamos la estructura, bueno, pues nos quedaron los subíndices cruzados. Y así pudimos utilizar la raíz del elemento con terminación ico. Para nombrarlo con la nomenclatura sistemática, utilizamos tri, debido a este 3 que está aquí en la parte inferior, óxido de hierro. Si se fijan, lo nombramos de derecha a izquierda. Y así formamos la palabra, o más bien el nombre, mediante la nomenclatura sistemática. Mediante la nomenclatura stock, bueno, es exactamente lo mismo, quedaría como óxido de hierro, sin embargo, vamos a colocar entre paréntesis y número romano el número 3, debido a que en este compuesto el hierro trabaja con un número de oxidación de más 3. Ahora vamos a ver el ejemplo de la plata. La plata es un catión metálico que tiene un número de oxidación de más 1. En este caso, cuando se van a unir para formar el compuesto, pues este número de oxidación va a pasar como subíndice para el 2, que fue un 1, y el número de oxidación del oxígeno va a pasar como subíndice para la plata, que fue un 2. En este caso, si se fijan, en la mayoría de las tablas periódicas la plata simplemente aparece con un único número de oxidación, que para este caso fue 1. Así pues, si solamente el elemento se encuentra o trabaja con un número de oxidación, entonces vamos a utilizarlo para nombrar la nomenclatura tradicional, la palabra óxido, la raíz del elemento, que en este caso, para hacer la plata, su raíz es argentum, así que utilizamos argentico. ¿Por qué? Porque cuando solamente el elemento presenta un número de oxidación, se debe de utilizar este renglón de aquí, que está subrayando la manita, ¿no? Y el nombre del compuesto mediante la nomenclatura tradicional me queda como óxido argéntico. Para nombrarlo mediante la nomenclatura sistemática, bueno, se utiliza monóxido de diplata. Lo nombramos de derecha a izquierda. Y en este caso también, y debido a que solamente tiene un único número de oxidación la plata, también se puede omitir el prefijo mono. Pero si no lo quieren omitir, también es total y absolutamente válido dejarlo como está escrito en la hoja o en la pantalla, ¿no? Para la nomenclatura stock, bueno, vamos a utilizar simplemente óxido de plata y el número de oxidación en número romano. Y en este caso colocamos simplemente el número 1. Ahora vamos a ver el ejemplo del catión cromo. El catión cromo lo pueden encontrar incluso con mayores números de oxidación en diversas tablas periódicas. Sin embargo, para poder adaptarlo y de acuerdo a la hoja que les he adjuntado en el archivo de trabajo, bueno, entonces vamos a manejar al cromo como catión más 2, catión cromo más 3 y catión cromo más 6. Si tenemos 3 números de oxidación, entonces cuando llegue el momento de armar los compuestos, solo vamos a utilizar estos primeros 3 renglones. Hipo, raíz del elemento oso, para el número de oxidación menor,
raíz del elemento oso para el número de oxidación intermedio y raíz del elemento ico para el número de oxidación mayor, en este caso para el cromo más 6, ¿verdad? Bueno, aquí ya me brinqué un paso que fue cómo formar los compuestos, porque ya lo hice de forma más directa. Recuerden que si estamos trabajando con el catión cromo más 2, bueno, este 2 pasa como subíndice para el oxígeno y el 2 de número de oxidación de oxígeno pasa como subíndice para el cromo. Sin embargo, como al 2 y al 2 le puedo sacar mitad, me queda como monóxido de cromo, simplemente con subíndices de 1. En este caso, como ya les había comentado, para nombrarlo con la nomenclatura tradicional, entonces vamos a trabajar con este renglón que corresponde al menor número de oxidación. Así que el nombre del compuesto me queda como óxido hipocromoso. Para nombrarlo mediante la nomenclatura sistemática, pues vamos a utilizar los prefijos, es decir, monóxido de monocromo. Y para nombrarlo con la nomenclatura stock es simplemente óxido de cromo y el número de oxidación con el que está trabajando el cromo en este caso, que es 2, recuérdenlo, cromo más 2. Luego tenemos la siguiente estructura, que estamos utilizando el cromo más 3. En este caso no se pudo simplificar la estructura aún más. ¿Por qué? Porque pues el número de oxidación del oxígeno pasó de forma cruzada al cromo y el número de oxidación del cromo pasó de forma cruzada al oxígeno. Se formó así el óxido cromoso, recordando que utilizamos este renglón porque es el número de oxidación intermedio del cromo. Y para nombrarlo con la nomenclatura sistemática me queda como trióxido de dicromo, nombrándolo de derecha a izquierda. También la nomenclatura sistemática es de las más sencillas. Y luego tenemos la nomenclatura stock, que simplemente colocamos óxido de cromo y entre paréntesis y número romano colocamos 3, que es el número de oxidación con el cual está trabajando en este compuesto. Luego tenemos la siguiente estructura. Aquí estamos utilizando el catión cromo más 6. Sin embargo, sí se pudo reducir aún más la fórmula o la estructura de la fórmula porque en ese caso el 6 que quedaba originalmente aquí y el 2 que quedaba originalmente acá, pues se le saca mitad y me queda una fórmula más sencilla. Es decir, cromo, un subíndice de 1 que no está, pero está presente como tal el elemento, y el oxígeno con subíndice de 3. En este caso utilicé óxido crómico. ¿Por qué? Porque utilicé el número de oxidación más alta cuando se está trabajando con la raíz del elemento y terminación ico. Para nombrarlo con la nomenclatura sistemática me quedó trióxido de monocromo. Y para nombrarlo con la nomenclatura stock me quedó como óxido de cromo 6. Cabe señalar que en ninguna de estas tres opciones podemos inhibir o podemos quitar los prefijos mono de las expresiones, porque como estamos trabajando con un catión polivalente o que tiene varios números de oxidación, pues entonces necesito diferenciarlos. Es decir, ustedes tienen que garantizar que cuando les dan la estructura de un compuesto lo nombren o que cuando les den el nombre del compuesto formen dicha estructura. Es decir, son dos procedimientos que tienen que ser directos y tienes que llegar al mismo resultado. A veces te van a dar la fórmula química y tú lo tienes que nombrar, o a veces te van a dar el nombre del compuesto y tú tienes que llegar a la fórmula química o a la estructura química. Bueno, chicos, esto es todo con respecto a los óxidos metálicos. Sin embargo, también podemos formar otro tipo de óxidos con los elementos de nuestra tabla periódica, es decir, los óxidos no metálicos, de la sección de tu tabla periódica donde trabajas con no metales. En este caso, la función química del oxígeno sigue siendo exactamente la misma, trabaja con oxígeno con una carga de -2 y aquí vamos a utilizar N para representar el elemento químico no metálico que también va a tener una carga neta positiva, es decir, va a ser un catión. Cuando formen la estructura de forma cruzada, se van a bajar esos números de oxidación, van a quedar como subíndices y me van a formar las fórmulas generales. En este caso, la nomenclatura tradicional, la sistemática y el stock. Con respecto a la nomenclatura sistemática y stock son exactamente iguales, se nombran siguiendo la misma estructura, pero la nomenclatura tradicional cambia un poquito porque en lugar de colocar la palabra óxido, se coloca la palabra anhídrido,
justamente con los mismos prefijos y con los mismos sufijos que esté trabajando el sistema. En este caso les coloqué el ejemplo del cloro. El cloro es un catión polivalente que puede trabajar con una carga de +1, +3, +5 y +7. En este caso es bastante sencillo armar las estructuras. ¿Y por qué? Porque en este caso no se simplifica absolutamente nada. Los subíndices bajan de forma cruzada y forman las fórmulas que están presentes en la pantalla. Se nombran con la palabra anhídrido y sus respectivas prefijos y sufijos. Es decir, hipocloroso para el catión cloro +1, cloroso para el catión cloro +3, clórico para el catión cloro +5, perclórico para el catión cloro +7. Y así sucesivamente al nombrar mediante la nomenclatura sistemática, donde se utiliza, por ejemplo, para este ejemplo, pentaóxido de dicloro, y podemos armar la fórmula, el nombre del compuesto, y si a su vez nos dan pentaóxido de dicloro, recuerden que se arma de derecha a izquierda y podemos llegar a la misma estructura. Para nombrar con la nomenclatura Stock, bueno, es simplemente óxido de cloro en todos los casos, y la única variante es el número de oxidación en número romano que se está presentando en cada uno de los compuestos. También tenemos adicionalmente el ejemplo del bromo, el bromo +3, boro. En este caso, el boro siempre trabaja con un único número de oxidación. Para formar el compuesto, bueno, me va a quedar de forma cruzada, el 3 va a quedar como subíndice del oxígeno y el número de oxidación 2 del oxígeno va a quedar como subíndice del boro. Para nombrar este compuesto simplemente colocamos la palabra anhídrido y adicionalmente colocamos bórico, porque recordando que si solamente trabajas con un número de oxidación, en este caso para el boro +3, se utiliza este renglón de aquí, raíz del elemento con terminación ico. Para nombrarlo mediante la nomenclatura sistemática me quedaría como trióxido de diboro, pero debido a que solamente trabaja con un único número de oxidación, podemos omitir los prefijos y dejarlo simplemente como óxido de boro. Esto, les repito, debido a que el boro solo presenta un único número de oxidación. Y para nombrarlo mediante la nomenclatura esto quedaría como óxido de boro y entre paréntesis el número de oxidación del boro, que es un 3. Bueno, chicos, recuerden que existen dos tipos de óxidos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, que se pueden nombrar mediante la nomenclatura tradicional, sistemática y Stock. Y bueno, pues vamos a proceder a continuar con diversas funciones químicas adicionales, como son los hidruros, las sales, los hidróxidos y los ácidos. Esto es todo por este video.